Hola, muy buenos días. Hoy tenemos el lujo, tenemos el placer de recibir con nosotros, de tener con nosotros a César Aira. Bienvenido. Muchas gracias. Escritor no grande, sino gigante, argentino. Tiene su propia biblioteca en literatura Random House. Acaba de publicar esta novela Prince, que es la obra número 101 que tiene publicada. Es un honor que esté aquí con nosotros. No le hemos hecho venir de Argentina cargado de todos los libros como suelen hacer los escritores, pero suelen venir de más cerca, pero porque realmente ha elegido volúmenes y autores, sobre todo tan vastos, que debéis conocer, que debemos conocer, y hoy nos limitaremos a hablar de ellos sin tenerlos en la mano. Para empezar, yo quisiera mencionar la literatura gótica, porque el personaje de Prince, de esta nueva novela de César Aira, es un novelista de novela gótica, de canon, de género, que se harta de repetir siempre los mismos esquemas y busca otra actividad alternativa que va a ser, no sé si podemos decirlo, el opio. Sí. ¿Por qué un escritor de novela gótica? ¿Qué querías decirnos con eso? Sucede que estuve leyendo, releyendo algunas de las novelas góticas, de los clásicos de la novela gótica del siglo XVIII, XIX. Fue una moda un poco pasajera que ahora se ha revivido con los vampiros y cosas así. Y se me ocurrió, ¿por qué no escribir yo una novela gótica? He hecho tanto experimento que bien podía ser uno más, pero lo hice tomando cierta distancia, es decir, no escribí yo la novela gótica, sino que puse en escena a un autor de novelas góticas. Y todavía lo alejé un poco más porque no las escribe él, sino que se las hace escribir a sus ghostwriters, en fin. Sus negros. Sí. Es decir, se cansa de escribir, pero ni siquiera se cansa de escribir, no. sino de ordenar escribir, ¿no? Sí, algo así. Sí, y bueno, hay también algunos elementos, no diré exactamente autobiográficos, pero algunas cosas mías, ¿no? Yo no me voy a cansar de escribir, ni voy a dejar de escribir, porque es lo único que sé hacer, así que lo voy a seguir haciendo. Pero puedo imaginarme bien el momento en que un escritor puede dejar de escribir por cansancio o por haber dicho todo lo que tenía que decir. Y también puedo imaginarme el problema que puede ser llenar los días cuando uno deja de trabajar, ¿no? Que es un problema que se me ha presentado a mí cuando dejé de hacer el trabajo que hice toda mi vida, que fue la traducción, trabajos editoriales. Me quedé, en fin, uno piensa, ahora voy a escribir todo el tiempo, pero no se puede escribir todo el tiempo. Claro. Yo no puedo escribir más de 1 hora por día. ¿Y cómo llenar todo el resto del día? Bueno, yo no recurrí al opio como este señor. No, ni falta que me hacía. Pero... Eres un gran lector, has sido un gran lector de gótica, ya lo acabas de decir, pero en general de género, ¿no? Porque no. Has traducido mucho sí. bestseller, ¿no? Sí. Creo que tu padre era un gran lector de Marcial Lafuente Estefanía, sí. ¿no? Si me han soplado bien. Sí. ¿Qué te dice el canon? La negra también, sí. creo que has leído bastante negra. ¿Qué sí. te dice la literatura de canon? Bueno, yo soy un lector de la buena literatura, pero sí, sucede que la buena literatura, la gran literatura, Shakespeare o Kafka o Balzac, siempre están como amenazados por el fantasma de la relectura, ¿no? Uno ha leído Hamlet y sí, alguna vez va a releerlo porque esas grandes obras son como inagotables. En cambio, en la literatura de género es una lectura de entretenimiento, una lectura que a nadie se le va a ocurrir releer esos libros, ¿no? Sobre todo la novela policial. Si uno ya sabe quién era el asesino, ¿para qué releerla, no? Así que mucha gente que
eso lo comprendo bien, gente que se ha pasado toda su vida leyendo gran literatura, se jubila en cierto modo de esas lecturas y se pone a leer novelas policiales. Hay grandes esperanzas en nuestras vidas lectoras, desde luego, porque siempre hay nuevas ramas a las hay que una acudir, posibilidad nueva. Creo que me han soplado también, bueno, y lo has contado muchas veces, que eras un gran lector de cómic, de Superman, por ejemplo. No sé si eso fue una etapa de infancia, juventud o siempre. No, fue una etapa de infancia, bueno, antes de descubrir la literatura propiamente literaria. Superman, Little Lulu, todas esas revistas mexicanas que nos encantaban a los chicos allá en el pueblo, en Pringles, donde nací y crecí. Teníamos la suerte de que no existiera la televisión, no hubiera llegado a Pringles, así que nuestra televisión eran esas revistas hermosas. Y después me alejé de eso, por supuesto, pero ya maduro volví gracias a un amigo francés que me hizo ver lo excelente que era el Tintín de Hergé. Y ahí encontré la misma elegancia narrativa que he admirado tanto en algunos cineastas como Almodóvar, por ejemplo, ese redondear la historia con tanta finura, que no es lo que practico yo. Mis historias son un poco desilvanadas y inconexas, pero ahí está la esquizofrenia, digamos, entre el lector y el escritor. Las lecturas que más admiro no se parecen en nada a lo que yo escribo, ¿no? Borges, por ejemplo, eres un gran lector e incluso también hay una línea parecida, ¿no? Sí. Una conexión con tu literatura. Sí, bueno, Borges fue la lectura de toda mi vida, fue el descubrimiento de la literatura, de los mecanismos de la literatura y siguió siendo. Borges, para nosotros los argentinos, es una presencia ya hace, ¿cuánto? 20 años que murió. Sin embargo, sigue tan vivo como siempre. Prácticamente no pasa un día en que en mi círculo de amigos, de familiares, no lo mencionemos a Borges por un motivo o por otro, recordando una cita, uno de sus chistes, una de sus salidas. Así que sí. Y como lección de escritura, Borges es insuperable, ¿no? Bueno, has elegido para compartir con los lectores y oyentes del país fundamentalmente poesía Sí. de vanguardia, poesía modernista. Hay aquí varios poetas que has elegido de distintos sitios, pero especialmente de Estados Unidos y, bueno, y Europa, hay de múltiples sitios. Marian Moore, lo primero dijiste, y Benjamin Peret, ¿no? Ajá. Bueno, Cuéntanos. dos poetas muy distintos. Marianne Moore la empecé a leer muy joven y la sigo leyendo y es un poco inagotable por ser difícil. Uno, no sé si conservo ese rasgo infantil de apreciar más lo que no entiendo que lo que sí entiendo, ¿no? Los niños aman las palabras difíciles y me parece que es un error de muchos autores de libros infantiles simplificar el vocabulario, porque los niños prefieren esa palabra dificilísima. Recuerdo que mi hija menor, siendo muy chica, escribía poemas todos los días, lo que ella llamaba poemas, ¿no? Y un día en la mesa de la comida nos dijo: a partir de hoy voy a escribir un solo poema por día, porque estoy muy deteriorada. Sí. Y Marianne Moore, los poemas de Marianne Moore hay que descifrarlos. Tiene sobre todo esa temática que ella sacaba de los diarios, de las noticias,
o de lecturas, un poema sobre un animal raro, el pangolín, ¿no? El poema se llama Another Armored Animal, otro animal acorazado. Y sí, bueno, ha sido una fascinación. Muchas veces uno no puede decir por qué exactamente ama a un poeta, ¿no? Bueno, no entenderle y querer Sí. interpretarle es una buena Sí, razón, sí. ¿no? Vaya si lo ¿Peret es. pasa lo mismo con...? No, con Peret es otra cosa. Peret es el poeta surrealista por excelencia, el poeta de la escritura automática, del vuelo fantástico de la imaginación. Cada línea parte en una dirección distinta, cada verso. En fin, lo he leído mucho y lo releo siempre. También está en la línea de lo deliciosamente incomprensible, ¿no? Y esos acercamientos que hacen los surrealistas. Uno de los poemas más famosos y más hermosos de Peret se llama Tres cerezas y una sardina. Bueno, ya con eso está todo dicho, ¿no? Sí, sin falta y sin duda, sí. Nos quieres hablar también de Rosamel del Valle, chileno, también de otro chileno, aunque no es poeta, pero has traído los diarios de Raúl Ruiz. Ajá. En tu maleta virtual. Sí. Cuéntanos de Rosamel del Valle. Rosamel del Valle es un poeta chileno de los años 50, 40, 50, creo que murió hacia el 60 y algo. 65. Sí. Se llamaba en realidad Moisés Gutiérrez, si no me equivoco. Bueno, los poetas chilenos, por algún motivo que no me explico bien, todos adoptaron seudónimos, ¿no? Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Pablo de Roca, no sé, el mismo Vicente Huidobro, en realidad se llamaba Vicente García Huidobro. Todos se han cambiado el nombre por algún motivo. Y Rosamel del Valle se puso ese nombre un poco, no sé, un poco cursi, ¿no? Por un amor adolescente de una niña que se llamaba Rosa Amelia del Valle. Romántico. Sí, romántico, pero su poesía no tiene nada que ver con ese nombre porque es una poesía surrealista, desencadenada, torrencial. Yo lo había leído de joven y no lo había apreciado mucho, es decir, no había prestado mucha atención. Y el año pasado, en una muy buena editorial chilena, se reeditó uno de sus mejores libros, que se llama La visión comunicable. Lo leí y me pareció tan extraordinario que volví a buscar mis viejos libros de Rosamel del Valle y ha sido una lectura de estos últimos meses que me fascinó. Esa es una de las ventajas de la relectura, ¿no? Uno revalora. Bueno, las relecturas tienen ese vaivén. Uno a veces encuentra que había admirado mucho algo que ahora le parece un desastre, o viceversa, ¿no? Que uno no había apreciado lo suficiente algo que de pronto le gusta mucho. Un referente para ti es el Proof Rock de T.S. Eliot. Sí, me dijiste que lo vuelves con frecuencia a él, ¿no? Sí. Yo leí mucho a Eliot, como, bueno, todo el mundo, no todo el mundo, no generalicemos, La Tierra Baldía, todos sus 4 cuartetos, pero con el tiempo me fui decantando por su primer libro, Proof Rock, Another Observations, que es un libro extraordinario por el tono irónico. Creo que, bueno, Eliot dio una nota nueva en la poesía del siglo XX, ¿no? La cambió. Y creo que lo mejor del cambio estuvo en ese primer libro, extraordinario. Lo mismo me pasa con Ezra Pound, que he vuelto a sus primeros poemas,
los poemas cortos, antes de que se embarcara en esa monumental epopeya de los cantos, que me parece que bajó el nivel, ¿no? El nivel extraordinario de poesía que tenía. Y es interesante ver la comunidad de estos poetas modernistas, cómo trabajaban muy juntos, Eliot, Pound, algunos otros, pero bueno, es bien sabido que la tierra baldía de Eliot, Pound se la corrigió toda, le sacó largos fragmentos, cambió de lugar versos. Curioso que un señor como Eliot haya aceptado eso, pero sí. Ocurría. Sí, no solo eso, sino que le dedicó el poema a Pound. Otro referente, que por cierto también se mudó hacia Europa, porque hablamos de Lautréamont, lo digo por Eliot, ¿no? Franco-uruguayo, Lautréamont, nació en Uruguay. Nació en Uruguay, se llamaba Isidore trasladó Dugas. a Francia, sí. Y bueno, es el poeta misterio, el poeta enigma, porque no se sabe prácticamente nada de su vida. Y escribió este libro fulgurante, Los cantos de Maldoror, y otro después, las poesías, que no son poesías, bueno, es otra cosa. Pero Los cantos de Maldoror para mí fueron, sí, una lectura reveladora. Recuerdo haberle dicho a una poeta que fue mi amiga, Alejandra Pizarnik, que Lautréamont, Los cantos de Maldoror, lo dije con esa expresión familiar, me vuelven loco. Y Alejandra me dijo, cuidado, que eso puede hacerse literal con este poeta. Sí. Sí, fue una lectura, sigue siendo, lo he releído, no sé, 10 veces, lo llevo en mis viajes a veces, porque, no sé. Te alimentan, como sí, sí. la buena creación. Y finalmente, los diarios de Raúl Ruiz, lo hemos mencionado Sí, antes, cineasta es un chileno. libro extraordinario. Sí. Yo no aprecio mucho los filmes de Raúl Ruiz. Quizás no los primeros, los intermedios en que hizo películas cortas, experimentales, muy surrealistas. Pero lo descubrí tardíamente lo que escribía, con un tomo de sus conferencias en una universidad norteamericana. Me parecieron extraordinarias. Y el año pasado una editorial chilena publicó sus diarios en 2 enormes tomos de, no sé, 1000 páginas cada uno, y no son completos, ¿no? Y los leí con pasión. En realidad no es un libro que tenga valor literario, porque es un dietario de sus actividades, simplemente cuenta lo que hace, anota lo que hace cada día, pero la lectura de esos tomos, que los hice sin parar, porque es muy absorbente, muestran a un hombre que es como si hubiera vivido 100 vidas, ¿no? Porque filmaba de a 5 películas por año, daba conferencias, daba cursos, enseñaba, montaba ópera, montaba obras de teatro, escribía guiones para otros cineastas, viajaba constantemente, hoy estaba en Chile, mañana en Los Ángeles, en Varsovia, y fundamentalmente compraba libros. Era un bibliófilo compulsivo, pero llevado a un nivel que yo nunca había visto, ¿no? Un hombre que compraba de a 5 libros por día. ¿Y se los leía? Sí, los anotaba, y al parecer leía mucho, porque los comentarios que hace, se ve que, no sé de dónde sacaba tiempo para hacer todo eso. Era, sí, una especie de superdotado de la vida, ¿no? Porque además
cocinaba, comía, bebía. Una vez me dijo el escritor chileno José Donoso que cuando hubo la gran emigración, cuando el golpe de Pinochet, todos temían por la suerte de los que se iban, qué les podía pasar, cómo podían sobrevivir, pero con Raúl Ruiz no había ningún temor. Él se las iba a arreglar y efectivamente a las pocas semanas de estar en Francia exiliado ya estaba filmando allí. Era una cosa, no sé, nunca vista. Casi tan prolífico como tú. No, me supera largamente. Hay anécdotas, historias ahí en este diario que son de no creer. Por ejemplo, en una filmación de una película con cierta producción importante, hay una huelga de actores. Tienen que interrumpir la filmación durante una semana. Y en esa semana él filma otra película. Bueno, a saber qué habrás escrito estos días en Madrid, que tú también, si esta es la 101, bueno, pues seguramente no tardaremos en ver la 102. Muchas gracias, César Aira, mucha suerte, mucho honor tenerte aquí. Y gracias a vosotros por estar siempre ahí. Volveremos pronto con más autores y más prescripciones de libros. Gracias.